Bueno, buen día, colegas. Vamos a iniciar este producto que hemos traído para acá, para el Congreso. Mi nombre es Verónica Goroso, les voy a presentar a mis compañeros acá presentes y bueno, alguien que también colaboró desde el punto de vista académico, que no está, pero estoy segura que está pensando en nosotros ahora, que es Elena Romiti, la profesora Elena Romiti. Y acá tenemos al profesor Néstor Sanguinetti, a la profesora Claudia Rodríguez, y bueno, y alguien que es milagroso, que nos mandaron de algún lado, de Cuba seguro, que es Josep Baez. Sin él no es posible que estuviésemos acá. Gracias, Verónica, por la presentación. Tenemos 5 minutos, seremos muy breves porque lo rico de esto me parece que es la proyección de este corto que hicimos, aunque un poco largo, dura media hora. Y bueno, después escucharemos el conversatorio de Daniel, María Laura y Leticia. Esta propuesta, este proyecto surgió con Verónica, con quien fuimos compañeros en el IPA. Ahora Verónica está dando clases de didáctica, yo de literatura uruguaya. Y el tema de la didáctica siempre fue una preocupación, un vacío y un debe, y una forma de iniciar un campo de investigación, de iniciar una línea de investigación, mejor dicho, de este campo, fue hacer estas entrevistas a 7 referentes de didáctica en Montevideo, todos jubilados, seguramente conocen a la mayoría, ahora los van a ver. Y bueno, este es un adelanto, corrimos realmente para poder tener algo presentable en el Congreso. El producto final va a estar pronto en diciembre, cuando salga la revista SIC, que va a estar dedicada a didáctica. Van a ver una pequeña introducción en el corto y luego 3 partes, donde bueno, organizamos núcleos temáticos, digamos, a partir de las 7 horas, más de 7 horas de entrevista que tenemos de todos estos profesores y que tuvimos que resumir en 30 minutos. El producto final va a tener un epílogo que no incluimos aquí y que seguiremos trabajando en la edición. Josep ha sido fundamental en esto. La semana pasada estuvo dedicado tiempo completo al producto que vamos a ver ahora. Le doy la palabra a Claudia. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Yo me siento muy contenta y muy honrada también por haber sido convocada por los compañeros que tuvieron esta idea de llevar adelante la investigación y bueno, confiar en la profesora Elena Romiti, que no está presente, pero estamos pensando en nosotros, como tú dijiste, haber dado un cierto, entre comillas, una cierta colaboración y un cierto apoyo en el sentido de tratar de ir hacia atrás pensando en los profesores, en hacer los contactos con los profesores de diferentes décadas. La idea ha sido también comenzar no solo a historiar desde la casuística, ¿no? Personal de cada uno, cómo llegaste a ser profesor de didáctica, qué es la didáctica para vos, cómo era el enfoque de la didáctica en los 70 o en los 80 o en los 90 o en el 2000, ¿no? No es solamente ir a la casuística, sino comenzar de alguna manera a encontrar esas categorías que han ido forjando lo que es la didáctica de la literatura, que esto lo hemos conversado mucho, tiene que ver fundamentalmente con una identidad nuestra, que voy a aprovechar acá a decir que nuestra distinción con lengua, ¿no? Ha sido o ha dado una impronta muy importante a la didáctica de la literatura específica en nuestro país, que es algo que tenemos que rescatar, no solo que quede como memoria o como testimonio, sino que sea justamente una configuración específica de lo que es la didáctica de la literatura, y creo que para ahí va esa investigación, no solo en historiar, sino en proyectar. Y le voy a pasar la palabra a Josep, que es el hacedor. Bueno, ya que mi nombre es Josep Baez, con estas presentaciones, ¿para qué tengo que hablar? Pero no, primero agradecerles a ellos por la confianza del proyecto, porque la verdad es que es bastante meritorio lo que estaban programando, lo que idearon, y es una sorpresa porque va a quedar para la historia. Eso es lo fundamental. Lo otro es darle las gracias a Salto, al Instituto de Profesores,
por la acogida que nos ha dado desde el personal, todo el personal que está allí en el apartamentito. Nos ha encantado el alojamiento y bueno, lo fundamental es que nos veamos por primera vez, pero seguramente que no va a ser la última, porque aunque en estos momentos no me encuentro ejerciendo como profesor, porque no se ha dado la oportunidad, pero bueno, ya el título está todo revalidado y es una buena propuesta. La idea es que el mensaje que le va a llevar en el documental, o sea, en esta primera parte llamado corto, es una continuidad de lo que fue el tráiler anunciado hace poco por YouTube. En diciembre va a ser una propuesta un poco más abarcadora, pero lo fundamental es la historia que hay enmarcada en cada una de las entrevistas, que fueron más de 7 horas, como dice Néstor, pero hay frases que quedaron, hay imágenes, hay expresiones de rostro, hay sentimiento y hay, por sobre todas las cosas, mucha literatura concentrada en esos cerebros que se transmitieron en libros. Yo les agradezco, espero que lo disfruten. Yo no soy el hacedor, ha sido el equipo completo, más las cámaras de Guzmán Álvarez, que se encuentra en estos momentos, y también el diseño de luces de Fabricio, otra persona que ha colaborado muchísimo en este proyecto. Bueno, no hay otra presentación, olvídense lo que le dijeron. Sí, soy cubano, pero no soy cubano, ya soy uruguayo desde hace 5 años y he celebrando con ustedes este encuentro acá en el Salto y en el Congreso de los Profesores de Literatura. Le amo, muchas gracias. Grabado. Estamos iniciando una nueva etapa en la... Estos 3 docentes que estamos acá queremos, en primer lugar, agradecer profundamente la labor de la inspectora María José Lara Borges, sin cuya mediación los colegas que trabajan en secundaria no podrían haber estado hoy acá, amparados por el artículo 7013, por su constante apoyo. Quiero que sepan que hay un grupo de WhatsApp de profesores de didáctica y la inspectora, su constante apoyo a la labor del practicante, que tuvo la deferencia de ver practicantes míos. Así que pido un aplauso para la inspectora María José. Bueno, vamos a empezar a comentar un poquito de todo esto. Dani, ¿te paso? Buen día a todos y a todas. Conversábamos un poco antes con las compañeras, con Alicia Collazo, con María Laura González y conmigo, Daniel Quijano, de la importancia de este documental, de los compañeros, de los fundadores, podríamos decir, montevideanos todos,
Y acá está la contrapartida, podríamos nombrarlos, 3 profesores de didácticas del interior, Leticia de Colonia, María Laura y yo de acá de Salto. Y por eso también queríamos homenajear de alguna forma a los colegas que también desde los SER trabajaron, o cuando estábamos en el semi-libre con el IFD, también siempre venían profesores como Enrique o como Manina también en ese aspecto. A mí me interesa defender o reivindicar introducción a la didáctica. Me toca esa parte y quiero retomar de una de mis referentes, Patricia Ornechea, que estaba ahí, que menciona a Juan Francisco, a Manina, a Enrique, que no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Esa frase que dice Patricia en un momento, de no se puede educar sin esperanza, que a mí me parece fundamental para el profesor de literatura, para el estudiante, porque cuando uno entra en la carrera, entra con esa esperanza, ¿no? Con la esperanza de la educación. Y cuando uno trabaja en introducción a la didáctica, intenta transmitirle o contagiarle esa esperanza del final de la carrera que después tendrán en didáctica 1, didáctica 2, didáctica 3. Yo no quiero ser autorreferencial ni el autobiográfico. Cuando empecé a trabajar en introducción a la didáctica hace como 11 años, 12 años, en el departamento de Colonia, acá con Leticia, y con quien me aconsejó cómo trabajar esa asignatura de 2 horas, Raquel Nussbaumer, una gran profesora de didáctica, de literatura española, una referente al menos para mí, porque, bueno, introducción 2 horas semanales, cómo lo trabajo, qué es lo que hago, cómo enfoco el curso que es tan amplio, que tiene tantas cosas. Y me dice Raquel, trabaja en taller. Tratá de contagiar esa pasión que vos tenés por la literatura, tratá de contagiárselo a los chiquilines, ¿no? En ese aspecto. Y me iba como monitoreando, me iba como ayudando, bueno, Leticia también, Elena Corbellini en ese momento, cuando recién entré a formación docente. Lo que destaco de estos, del documental, que a mí me interesa profundamente y que creo que hay algunos estudiantes que han sido estudiantes míos en introducción a la didáctica acá presentes, a profesores o estudiantes, esa idea tanto de Vanina Regui, de Juan Francisco Costa, de Pallares, del capital cultural, ¿no? Eso del capital cultural que cuando empezamos a trabajar en introducción a la didáctica, intentamos que el alumno descubra su propio capital cultural. Esa idea de la reflexión de la clase como trabajo de campo, que es una de las ideas que expone Juan Francisco, o la de Pallares, un poco más extendida, la de didáctica, investigación y extensión. Esa idea de extensión me parece que es fundamental para que el estudiante pueda sentir que no solamente un estudiante, sino que es un cúmulo de vida, un cúmulo de experiencia que trae todo lo que necesita, que además es el centro de atención académico, su propia experiencia, su propio proceso dentro de la asignatura y dentro del profesorado. Por eso me interesaba reflexionar un poco sobre eso, de ese rol un poco en solitario que planteaban también los fundadores, de alguna forma, de autoconstrucción, de autocreación que tenemos todos los profesores de literatura, y que la asignatura de introducción a la didáctica está cuestionada en este momento, y discúlpenme, no me puedo callar con eso, tan cuestionada, que la quieren sacar directamente, es fundamental para esa reflexión, porque es lo que marca nuestra especificidad, marca nuestra diferencia con lengua principalmente. No somos profesores de idioma español, literatura es otra cosa totalmente diferente.
¿verdad? Como dice los objetivos o la fundamentación del programa de introducción a la didáctica, ¿no? La literatura como práctica cultural, creadora de imaginarios, integradora de la comunidad. El discurso literario como introductor al universo del sentido y los valores. Eso no es idioma español, eso va mucho más allá. Y eso se empieza a trabajar en introducción a la didáctica. Por eso, introducción a la didáctica tiene que estar en la carrera de literatura. Le paso a mi colega. Gracias, Daniel. Bien, siguiendo en esta línea de reflexión, yo he venido trabajando con didáctica 1 y 2. Entonces, quería tomar un poco lo que decía la profesora Vanina Rey, cómo se discutía en las clases de didáctica el por qué enseñar literatura en las aulas de secundaria. Bueno, eso hoy lo seguimos discutiendo, porque fíjense que en didáctica 1 el estudiante empieza a modificar su rol, a dejar por un momento el rol de estudiante y convertirse en docente, ¿sí? Entonces esas reflexiones de para qué enseñar literatura están presentes hasta el día de hoy. Y a raíz de eso quería compartirles una frase de José Saramago. Si la literatura todavía sirve para algo en esta tierra, es decir, si es algo más que un texto que uno se escribe para que otros lean, urge recuperarla, ya que nuestra sociedad corre el riesgo, debido a los medios audiovisuales, de enmudecer, es decir, corre el riesgo de que cada vez más haya una minoría con gran capacidad para hablar y una creciente mayoría limitada a escuchar, sin siquiera entender muy bien lo que se escucha. Va en línea un poco con la conferencia de Gustavo Martínez, con la apertura, ¿no? Entonces, esta frase la hemos trabajado puntualmente este año, la he trabajado otros años, siguiendo entonces esta línea de reflexión. Y estos años que son tan importantes para el estudiante, para ir formando su perfil docente. Y en ese sentido, cuán importante es el rol del docente escritor. Palombo hablaba de esa isla que se rompe cuando ingresa el profesor practicante, y tratar de que, bueno, de que el escritor no sienta que el practicante es un intruso y que no sienta que el docente de didáctica es un intruso, ¿no? Porque no ingresa solo el estudiante, ingresa también el docente de didáctica, porque estamos escuchando a través de los practicantes esas clases, estamos leyendo en esas carpetas de observación lo que ocurre en esas clases. Entonces, desde nuestro lugar, agradecer profundamente a nuestros escritores. Yo agradezco a mis escritoras. He tenido escritoras, ya tengo uno, pero desde hace un tiempo tengo solo escritoras. Y quiero remarcar la labor que hacen y el trabajo en conjunto que logramos hacer, ¿sí? Incluso nosotros hemos conseguido elaborar una rúbrica de observación para que de alguna manera el estudiante no se sienta tironeado, como puede llegar a ocurrir, ¿no? Entre lo que me pide la de didáctica, lo que me pide la escritora. Entonces, para evitar todo esto, hemos venido trabajando y la verdad que tengo docentes reincidentes, así que muchas gracias por ese apoyo realmente. Y como decíamos, esa labor es fundamental para que el estudiante vaya construyendo ese ser docente que se inicia en la didáctica 1, que continúa en la 2 y bueno, desemboca en la 3, ¿no? Y desembocó. Qué maravilla el aroma de la flor de azahar. Estamos inundados acá, así que aquel valor humanístico que late en la Odisea, que es la hospitalidad. Salto, muchas gracias por recibirnos con tanta hospitalidad homérica. Vengo a hablar sobre el libro, sobre el inmenso poder que tiene el libro en nuestras vidas y cómo nos cambia, nos transforma. El libro es capa de torero, paraguas para el sol y la lluvia, escudo contra las flechas persas y contra las flechas de la estulticia y de la imbecilidad de las cosas que nos lanzan todos los días
desde Big Brother y cosas por el estilo. El libro es pañuelo para las lágrimas, acicate del conocimiento, sábana que cubre los mejores amores, almohada para tener los más chidos sueños, cama de clavos para tener las más terribles pesadillas. El libro es ladrillo que construye casas, que construye colonias, que construye ciudades, que construye universos, pero sobre todo construye ciudadanía, que construye personas pensantes. Si hay algo peligroso en el mundo, lo que temen todos los gobiernos autoritarios y los entes poco agraciados, es a un lector. No hay nada más peligroso que un lector. Por eso los convido a ser lectores. Benito Taibo, charla en TED. Bueno, fui alumna de Ricardo Pallares en didáctica y voy a hablar un poco de qué pasa con ese practicante que me acaba de mandar generosamente la colega María. Fui alumna de Pallares y me acuerdo que él lo primero que transmitió en sus clases fue que él no tenía el título de IPA. Y a nosotros nos impactó y nos despertó suspicacias. Claro, se derrumbaron durante todo el año que lo tuvimos. Pallares sí nos decía que, estoy hablando del año 90, 89, 90, que las profesoras con algún detallecito, algún collarcito, alguna cosita, yo ya no lo digo, pero tengo un íntimo convencimiento de que hay una marca genérica, cual sea, que hay que comunicar. Pallares nos decía, tienen que saber el autor. Hoy hay que saber teorías didácticas, hay que saber metodologías traídas de los países más desarrollados al respecto. Creo que en Uruguay sabemos mucho más, porque todas se llaman didáctica de la lengua y la literatura, y de acá, desde el IPA y desde los CERN, hacemos didáctica de la literatura. Y Pallares nos decía, tienen que conocer el autor hasta los calzones de Voltaire. Y yo sigo diciendo, tienen que conocer hasta la última camisa que usó Baudelaire, no de Homero, pobre, porque no parece nada, pero sí sepan dónde, cómo, por qué, cuándo llegó Virgilio, cómo fue, sepan el autor. Todavía sigo enseñando así. Y otra cosa que dice Ricardo, no me acuerdo si está acá o está en lo que nos hicieron llegar de Apple, a quien extendemos también nuestro agradecimiento. Ricardo siempre quiso generar una sonrisa en el estudiante, y una sonrisa él la generaba en la clase cuando Ricardo tiene una particularidad, tenía en aquel entonces y la sigue teniendo, vieron que habla lento. Y hablaba tan difícil que a veces decíamos, nos mirábamos con las compañeras, ¿qué habrá dicho? Y tardábamos unos cuantos minutos en decodificar a ese erudito que mencionaba 3 o 4 nombres en francés. Y entonces, evidentemente, cuando alguien ama las palabras como cosas, cuando uno acaricia cada verbo, cada conjugación bien hecha, cada condicional en su lugar, cada subjuntivo bien planteado, uno aprende a hablar bien. Y uno quiere hablar bien. Y uno necesita que el lenguaje sea erotizado, como dice Néstor Proyecto en un artículo, que la literatura sea una erótica, que haya un goce en la lectura, en la palabra. Ricardo nos enseñó eso. Y en medio de toda esa erudición, nuestros ojitos de 20 años giraban ante Barthes, ante tantos autores, no voy a nombrar acá porque sería obsceno en mi parte. Nos decía, y un collarcito, y el pelo, y a mí me sigue pareciendo un poco importante. Lo menos importante. Ahora el pelo no te importa. ¿Por qué estás ahí? Bueno, voy a ir redondeando porque veo que me está publicando. Lo que éramos todas mujeres, que tiene aclaró en la clase, ¿no? Me parece, Valeria, éramos todas mujeres, entonces él hablaba por ese lado. Y no está tan. Y lo otro que quería decir de Ricardo, que nos hacía estudiar como locos el autor, era que nos enseñaba la metodología de los géneros literarios. Yo sé que hoy hay teorías críticas, didácticas,
disculpe, yo soy de una vieja escuela, si no saben dar un poema, si no saben dar un cuento, si no saben dar una obra de teatro, si no saben enseñar un ensayo, si no saben cómo se enseña una carta, yo sostengo que nuestro texto, nuestro momento del aula es mágico, porque emociona, porque genera risa, porque es el único ratito que tiene el chiquitín para emocionarse, quizás como no lo haría en física, con todo respeto, y en otras asignaturas, donde va a escuchar: hijo, criado te vale por ti, y resonará cada soledad en cada cabeza. ¿En qué clase la va a escuchar? ¿En qué clase va a escuchar? Hicimos de nuestros remos alas. Mis estudiantes del SER lo pusieron en la pancarta estudiantil con la que ocuparon el centro. Dante nunca imaginó que su Ulises se lo terminara ahí. Y para terminar, porque ya me voy sin un poco hablar de griegos, matar a ya suena la alarma. Bueno, la alarma por el gusto turístico. Pero acá, Pablo Márquez me va a apoyar. George Steiner tiene un libro que se llama Lenguaje y Silencio, que ustedes conocen. Y extraemos de Común Acuerdo esta cita. Y con esto terminamos. La convicción de que la enseñanza de la literatura, en el caso de que sea posible, es un oficio sumamente complejo y peligroso, puesto que se sabe que se tiene entre las manos lo que hay de más vivo en otro ser humano. De forma negativa, supongo que esto quiere decir que no se deben publicar 300 o 600 o 700 páginas sobre un autor del siglo XVI o XVII sin pronunciarse sobre si hoy día vale o no la pena su lectura. O como dijo Kierkegaard, no vale la pena recordar un pasado que no puede convertirse en presente. Enseñar literatura como si se tratara de un oficio superficial, un programa profesional, es peor que enseñarla mal. Enseñarla como si el texto crítico fuera más importante, más provechoso que el poema, como si el examen final fuera más importante que la aventura del descubrimiento privado, la digresión apasionada, es lo peor de todo. Kierkegaard estableció una distinción cruel, pero no nos vendrá mal tenerla en cuenta cuando entramos en un salón a dar una conferencia sobre Shakespeare, sobre Coleridge o sobre Yeats. Hay dos caminos, dijo. Uno es sufrir, el otro es convertirse en profesor del sufrimiento ajeno, que resista la literatura y su didáctica. Hay cosas para decir, me dice el presidente, te hablo. ¿Dónde está Juan Carlos? Sí, claro, se puede hablar. Yo voy perdón, acá sí voy a rogar el derecho a decir algo, porque quiero, en primer lugar, agradecerle a Verónica, a Claudia, a Néstor y a Lucet el trabajo que han hecho, porque es verdaderamente fundamental. Esto va a marcar, sin duda, un antes y un después. ¿Cómo? Fundacional, exactamente. Fundacional, gracias. Esa es la palabra. ¿Y por qué un antes y un después? Justamente porque los tiempos en los que estamos viviendo nos hace pensar en estas cuestiones. Es importantísimo para nosotros mirar la tradición de lo realizado por los maestros de los maestros y nuestros maestros en el campo de la didáctica de la literatura. Y una de las cosas que quiero también traer a la memoria afectiva de mis dos compañeras también de generación, Miriam y Claudia, es a una persona que no participó, bueno, por razones que no importan, pero de todas maneras mencionarla sí vale la pena, ¿no? María Emilia Souto, que fue nuestra profesora de didáctica, y en el año 84 ella fue destituida, no podía entrar a los liceos a acompañarnos, sí iba a IPA a dar nuestras clases de teoría, didáctica obviamente, y se quedaba fuera del liceo, ¿no? Para recibirnos después del tribunal, por ejemplo, que fue en ese último periodo. Sin duda que cada uno tendrá sus historias para contar, pero quería hacer referencia
solamente a que esto, como dice Claudia, es un momento fundacional, y me parece que cuando esté pronto esto vamos a disfrutar mucho más y vamos a mirarlo muchas más veces para recuperar el sentido de lo que están diciendo nuestros viejos profesores, colegas que transitaron también en la formación de casi todos nosotros. Muy bien, no sé si alguien más quiere decir algo. Sí. Si querés de ahí, yo me quisiera ir años atrás a prehistoria prácticamente, porque soy del grupo de Juan Francisco y me hicieron recordar al gran profesor de literatura que fue José Pérez Rodríguez, ¿no? Al cual amamos todos y que quedó muy claro, perdón, yo le hago un pequeño homenaje. Él decía, si logran instalar una idea en la clase, así sea pequeña, bueno, vencieron esa idea, ¿sí? Esto lo apliqué posteriormente al teatro, a una obra de teatro, pero creo que, digo, eso es en general, todos lo conocieron, fue como de padre de alguna manera de la didáctica, y fue el que nos dio a conocer a Humberto Eco en 1968, el año que lo escribió más o menos, ópera Berta, ¿no? Y en el 71, no sé por qué él no dio clase y vino Mercedes Ramírez, pero vino otro profesor joven que era Diego Pérez Pinto. Fue profesor de didáctica, un poeta que murió bastante joven, que sin embargo nos rompió la cabeza, porque imagínense en 1970-71 mi papá, que como contaba Patricia Marchera, me movían de Sarandí para el 17, del 17 para la femenina, en ese momento nos sacaban de la femenina, íbamos a lo que fue después el 27, como algo ahora, ¿no? En Paraguay, entre San José y Soriano, bueno, nos movían para todos lados, nos desperdigaban, y él fue nuestro profesor de didáctica. Y siempre me voy a acordar que dijo, ustedes son muy revolucionarios, ustedes están haciendo la revolución. Es verdad, es lo que creíamos que estábamos haciendo. Ahora, cuando se paran adelante de la clase, son tan retrógrados, son tan reaccionarios, repiten lo que dicen las clases dominantes de la Ilíada. Tienen que pensar cómo rever la clase. Creo que fue la gran enseñanza, no tuvimos clase, éramos pocos, quedó como perdido, Diego. Me hicieron acordar hoy, yo no pensaba en intervenir, no sabía de esto que me pareció fantástico, y además yo fui profesora escritora, Souto casi la mato, me mandaba un montón de gente, y yo decía, no tengo tiempo, bueno, pero me parece que tanto José Pedro como Diego Pérez Pinto, que era más joven, que yo le decía, es más joven, pero ya introdujo una manera más científica de enfocar la clase, de dar lo que después se fue desarrollando por todo lo que ustedes han contado en esto, y creo que ha sido muy bien. Además, estamos viviendo tiempos, perdonen, estoy hablando porque de repente miro la televisión y digo, de nuevo, no, claro, no voy a ir a ocupar ningún lado, creo, por ahora, capaz que sí, capaz que sí. Pero quiero decir, volvemos a la resistencia, y yo, un mensaje. Yo creo firmemente que los que pudimos ir sobreviviendo dentro de la dictadura, dando clase,
de literatura especialmente, tuvimos gente que transmitió una formación democrática profunda, importante, y que les dimos arte, si se quiere, a nuestros alumnos. Y en eso nos jugamos, ¿sí? Y bueno, no se echaba, pero... ¿sí?